La Biblia nos registra la historia que cuando un hombre encumbrado, dirigente del pueblo de Israel, miembro del Sanedrín, príncipe de los judíos, erudito, maestro de Israel, vino a Jesús, recibió demoledoras sorpresas. Jesús le dijo, entre otras cosas, no has empezado la vida cristiana. En otras palabras, toda su vida de práctica religiosa había sido inútil. Ahora el Señor le dice que tiene que empezar de nuevo. Si estaba dispuesto a nacer otra vez, entonces vería el reino de Dios y por supuesto se salvaría. El relato lo encontramos en San Juan, el capítulo 3, y los versículos 1 al 7. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cabe una pregunta aquí. ¿Por qué Jesús le dijo a Nicodemo que deberían nacer de nuevo? ¿Por qué no le dijo lo que Pedro, por ejemplo, le dijo a los que escucharon su gran discurso en el día de Pentecostés? Arrepentíos. ¿Por qué no le dijo a Nicodemo, como la predicación de Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Si bien el arrepentimiento era una prédica válida, sin embargo Jesús le dijo a Nicodemo algo más que arrepentirse. Le dijo, necesitas nacer de nuevo. No es suficiente que seas justificado en la justificación que recibe el perdón del pecado, sino necesitas ser justificado con la justificación que hace justos. No solamente la que declara justo, sino la que hace justo. Y ese extraordinario sermón de justificación por la fe que le predicó Jesús a Nicodemo fue predicado 1855 años más o menos más tarde, predicado por otro joven que casi tenía la misma edad de Jesús. Y eso ocurrió a finales de la década de 1880 y 1890 en los Estados Unidos. Fue el mensaje que predicó también el doctor Waggoner. Jesús le dijo a Nicodemo que para poder salvarse debía no solamente ser declarado justo, sino que debía ser hecho justo. Ser declarado justo no sería suficiente. ¿Qué diferencia hay entre ser declarado justo y ser hecho justo? A través del tema, con la ayuda del Señor, queremos dilucidar esta situación. Pero no vamos a seguir el tema sin pedir la ayuda del Señor para entender esto, que en algunos casos es sorpresivo para muchos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, al abordar este tema del cual nuestro amado Salvador Jesús de Nazaret dijo que sin tener esa experiencia nadie podía entrar en el reino de los cielos,
venimos a ti para que nos ayudes no solo a entenderla en la teoría y en la doctrina, que quizá ya lo sepamos, sino que impresiones nuestras mentes, nuestros corazones, y no descansemos hasta no estar seguros de que ese hecho es evento en nuestra vida. Gracias por escucharnos. Quedamos en tus manos en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Elena de White nos sigue diciendo que Jesús le dijo a Nicodemo lo siguiente: no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino necesitas tener un corazón nuevo. Debes recibir una nueva vida de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Nicodemo había venido a discutir teorías. Y si bien no fueron teorías en relación con justificación por la fe las que vino a discutir Nicodemo, sí fueron teorías respecto a la autoridad de Cristo. Llegó diciendo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Y Jesús se dio cuenta que quería hablar en esa dirección, y por esa razón le dijo: no necesitas tanto conocimiento teórico como regeneración espiritual. Mientras no recibas una vida nueva de lo alto, para que puedas aprender y empezar a poder apreciar las cosas celestiales, no vale la pena que discutamos teorías. Quisiéramos exactamente aplicar este mismo principio. Y el hecho del cual estamos en esta hora hablando debe ser un asunto que nos preocupe profundamente en el evento en nuestra experiencia. No interesa si no entendemos exactamente cómo es que ocurre. Sin embargo, también el Señor ha dicho que debemos entender su palabra, y por tal razón queremos, hasta donde la palabra del Señor presenta y nos es permitido a algunos en nuestra limitación entender, exponer qué es lo que ocurre en ese evento bienaventurado del nuevo nacimiento. El Señor le dijo a Nicodemo, como ya leímos: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Suficiente con el nuevo nacimiento? Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y eso es lo que la palabra de Dios presenta por doquier. Cuando abrimos las cartas, y especialmente la primera carta del apóstol Juan, bueno, quizá antes de llegar a Juan podemos abrir Primera de Pedro 1:23, donde el apóstol nos dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Y cuando llegamos al apóstol Juan y leemos en la primera carta, encontramos, por ejemplo, que en el capítulo 5 y el versículo 1 nos dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El nuevo nacimiento capacita para creer verdaderamente. Eso es lo que nos dice el pasaje de Juan. Pero no solo eso. En el versículo 4 nos dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vencer al mundo es otro resultado bienaventurado de haber nacido de Dios. Y en el capítulo 4 y el versículo 7 leemos: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios
y conoce a Dios. Otro resultado. Y finalmente, para cerrar esta corta enumeración, en el capítulo 3 de la misma carta y en el versículo 9 leemos: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Notamos los resultados de nacer de nuevo. Asegura la salvación. Esto es lo que se requiere para ser salvo, porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el creer de acuerdo al significado bíblico, no el simple asentimiento de decir que sí confiamos en Él como personaje histórico, el creer que Jesús es el Cristo, el vencer al mundo, el amar y conocer a Dios, el no practicar el pecado, eso es todo lo que se requiere para ser salvos. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciera otra vez no podría entrar en el reino de Dios. Si eso es todo lo que se requiere para ser salvo, entonces debemos examinar con cuidado qué es y cuándo ocurre el nuevo nacimiento. Empecemos leyendo en el Hogar Cristiano la página 185, donde nos dice lo siguiente: nacer otra vez significa una transformación. Nacer otra vez significa una transformación. Y seguimos leyendo en la inspiración, esta vez en el deseado de toda la gente, la página 144, donde encontramos la siguiente declaración: cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ser humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Entonces nos dicen estas dos declaraciones qué es, qué significa el nuevo nacimiento y cuándo ocurre. Es una transformación y ocurre cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón. Pero vamos a seguir leyendo en el mismo libro anterior. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las evidencias de que este cambio bienaventurado ha ocurrido? Página 144, deseado de todas las gentes. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones abandonadas. La ira, la envidia y las contenciones son reemplazadas por el amor, la humildad y la paz. La tristeza es reemplazada por la alegría y el rostro refleja la luz del cielo. ¿Tenemos esos resultados en nuestra vida? Querido hermano, ¿la alegría ha reemplazado su lobreguez y tristeza? ¿El amor ha reemplazado la envidia? ¿La humildad ha reemplazado la vanidad y la altivez? ¿La tranquilidad, la armonía ha reemplazado las contenciones? ¿Fueron abandonadas todas las malas acciones? Y sobre todo los pensamientos pecaminosos
han sido desterrados de su mente? ¿O por lo menos está en una ruda batalla para desalojarlo de su mente? Si eso es así, entonces podemos, por la gracia de Dios, tener el gozo de ser nuevas criaturas en Cristo. Si eso no es así, entonces viene la pregunta: ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestros 20, 30, 10, 5 años de vida cristiana? Notemos que Nicodemo, y permítanme colocarlo en los términos nuestros, Nicodemo era un pastor a nivel de asociación general. Era profesor de teología, maestro de Israel. Jesús le dijo: tú eres maestro de Israel. Miembro del Sanedrín, príncipe, toda una vida de judaísmo o adventismo, diríamos en nuestro tiempo. Sin embargo, Jesús le dijo: no has empezado la vida cristiana. ¿Qué era lo que Nicodemo había estado haciendo? Y sus prácticas, sus buenas prácticas, su conducta de fariseo, que era una conducta externamente intachable, entonces, ¿eso qué constituía? Algún nombre debe tener eso. De alguna manera debe llamarse. ¿Eso qué era? Sigamos leyendo, porque la inspiración nos dice qué constituían esas prácticas en la vida de Nicodemo, que es lo mismo que constituyen las mismas prácticas en mi vida, si no he tenido ese cambio que el Señor ha dicho en su palabra y por el cual se nos asegura el reino de los cielos. Leo en la página 143 del Deseado de todas las gentes. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. La vida del cristiano no es una modificación o mejora. Ahí tenemos la clave. Nicodemo había hecho modificaciones o vivía en modificaciones y mejoras. Quizá hasta ni las habría hecho muy marcadas porque había nacido dentro de esas buenas prácticas. Otros que no han nacido en unas buenas prácticas, entonces llegan a modificaciones y mejoras. Pero la vida del cristiano no es eso, sino que es una transformación de la naturaleza. Acompáñenme en la pantalla para, dentro de un gráfico, hacer la diferencia entre mejoras y transformaciones. Y ahí las tenemos, van apareciendo ante ustedes. Nuestra vida religiosa nos requiere que hagamos presencia en el templo, vayamos a los cultos. Entonces también cuando fuimos admitidos, cuando fuimos registrados en los libros de la iglesia, previo bautismo, indiscutiblemente tuvimos que dejar, si es que lo consumíamos, el licor, el tabaco, el cerdo y otras carnes afines. Tuvimos que hacer unas reformas posiblemente en la música. En algunos casos, otros avanzaron más. Bueno, en todos los casos se requirió también el diezmo. Y en casos más avanzados, algunos adoptaron la dieta vegetariana. Y aún pudimos salir al campo y establecer el plan de educación que está revelado para que tengamos los hijos de Dios. Pero todo esto, así haya sido a costa de algunos esfuerzos
y aún algunos sacrificios personales, fácilmente, si no han existido los cambios adentro en nuestro temperamento, en nuestro carácter, entonces esto no ha sido otra cosa que modificaciones y mejoras. Y esas modificaciones y mejoras son efectuadas con la fuerza humana. No hay ayuda de Espíritu Santo antes del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo no puede venir a morar en un corazón de piedra. Viene a un corazón de carne. Y antes del nuevo nacimiento no hay corazón de carne, sino corazón de piedra. La piedra puede hacer buenas cosas externas, pero nunca puede tener y manifestar y que sean un principio en la vida los cambios y los frutos que solamente puede producir el Espíritu. Así es que estas cosas perfectamente pueden haber constituido solamente mejoras. Pero cuando el Espíritu de Dios toca el corazón, entonces transforma la vida. Y cuando realmente hay nuevo nacimiento, entonces la palabra es clara. Mas los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperancia. Y el apóstol termina diciendo, contra estas cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? La ley no encuentra nada que condenar. Cuando se tienen los frutos del Espíritu, entonces es resultado de que el Espíritu está morando y que se ha recibido un nuevo corazón. Y esas cosas que son la obra del Espíritu, nótese en la enumeración que estamos contemplando en la pantalla, que son todos asuntos de adentro. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, la pureza, la fe. Todo esto, por supuesto que también se une con las prácticas anteriores, porque no deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. Pero ahora lo que antes era una penosa y gravosa y vil tarea, se constituye en el gozo de hacer la voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál es la relación del nuevo nacimiento con la justificación? Bueno, vamos a leerlo. Sigamos la lectura en esta hora, en el conflicto de los siglos, en la página 521 y 522. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento sin el cual, dijo Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. Y leemos en la página 522 del mismo libro El conflicto de los siglos lo siguiente. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al quedarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces, y notemos en la pantalla los cambios y las cosas tan hermosas que ocurren cuando, por el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios. Y quedó en armonía con Dios porque está en armonía con la ley. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El pecador ha pasado de muerte a vida, del pecado a la santidad, de la rebelión a la obediencia,
de la transgresión a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces, la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es la justificación. Ahora, la inspiración nos dice que perdón y justificación son una y la misma cosa. Y que la justificación ocurre durante el mismo lapso que hay entre la confesión honesta del pecado y recibir la palabra del Señor que nos dice, tus pecados te son perdonados. La inspiración en el camino a Cristo nos dice que del simple relato de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos entender cómo opera esto. Cuando Jesús le dijo al enfermo, levántate, toma tu lecho y anda, eso ocurrió inmediatamente. Asimismo, cuando dice tus pecados te son perdonados, es cuestión de ese instante. Tus pecados te son perdonados, se es justificado. Se es declarado justo. Se es declarado que no tiene ningún pecado, porque la justicia de Cristo ha venido a tomar el lugar del pecador. Eso es lo que ocurre, pero no es eso solamente. No es la declaración judicial. No es un registro simplemente en los libros del cielo. Es algo más. Y aquí es donde quisiéramos compartir y repasar qué fue lo que enseñó Waggoner, de lo cual en la sesión anterior leímos que lo que predicaron Waggoner y Jones fue exactamente el mismo mensaje que predicaron Jesús y Pablo. Y entonces vamos a examinar un poco qué fue lo que dijo Waggoner. Hay un librito titulado Cristo y su justicia, que escribió el pastor Waggoner en 1890. Recordemos un poco la historia. En 1888, en Minneapolis, se había predicado el mensaje de la justificación por la fe por parte de Jones y Waggoner, mensaje del cual la hermana White nos escribe en Testimonios para los Ministros y nos dice que en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a través de los pastores Jones y Waggoner. Y luego de ese congreso, los tres estuvieron viajando durante 2 años por diferentes partes de los Estados Unidos. Hubo unos seminarios especiales de estudio en 1889, en 1890 y 1891. Y la hermana White se refiere, por ejemplo, al de 1891 de la manera más elogiosa. Ahora, Waggoner presentó su libro Cristo y su justicia en 1890. Y vamos a compartir algunas de las cosas que Waggoner presenta en su libro. En la página 46, Waggoner empieza presentando los mandamientos de Dios como la justicia de Dios y el dilema del hombre para guardarlos por sí mismo. Y entonces él dice que para poder guardar la ley, porque recordemos que la hermana White dijo que veía una gran hermosura
en la presentación del doctor. Recuerden que Waggoner era médico. Y dijimos antes que tenía más o menos la misma edad de Jesús, porque Waggoner tenía 33 años. Y la hermana White dijo que Waggoner presentaba el Evangelio en armonía con la ley, precisamente donde debiera estar. Y Waggoner entonces nos dice que hay que guardar la ley, hay que estar en paz con Dios y estarlo con su ley. Pero el dilema del hombre para guardar la ley por sí mismo. Entonces dice en la página 46 del libro Cristo y su justicia, que para que esto sea posible, debe ser hecho justo. Al leer el contexto siguiente, encontramos que para Waggoner ser hecho justo es el nuevo nacimiento. El recibir el nuevo corazón, eso es ser hecho justo. Y por supuesto, para poder guardar la ley, hay que tener un nuevo corazón, porque con el viejo corazón es imposible guardar la ley. Y entonces Waggoner sigue presentando que todos los que entren al cielo serán hacedores de la ley. Avanza y en la página 65 inicia su resumen de la posición sobre justificación por la fe, comentando el capítulo 3 de Zacarías, donde está la visión de Josué, el sumo sacerdote, que estaba vestido con vestiduras viles, y Satán estaba para acusarle. Y entonces aparece el Señor y le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Leo lo que Waggoner comenta al respecto. Notemos que el relato aquí presentado, el quitar las vestiduras viles, es lo mismo que quitar o hacer desaparecer el pecado de la persona. Y así descubrimos que cuando Cristo nos cubre con el manto de su propia justicia, no proporciona un manto para encubrir el pecado, sino que remueve el pecado. Y esto demuestra que el perdón de los pecados es mucho más que un mero formalismo. Es más que simplemente asentar una entrada en los libros del cielo. Esto es lo que muchos dicen, que la justificación no es más que declarar justo al pecador y entonces asentarlo en los registros del cielo como justo. Pero Waggoner nos dice que es más que simplemente asentar una entrada en los libros del cielo. Y luego sigue diciendo lo siguiente: y entonces muestra que uno obtiene la justicia individual al revestirnos de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero quizá antes de leer esta nueva sección, vamos a leer un poco atrás, comentando sobre Zacarías 3, donde él nos ha dicho ya lo siguiente: pero llevemos la figura un paso más allá, y eso quitará toda dificultad del asunto. Zacarías 3 nos proporciona la solución. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Luego viene lo que ya leímos, que el relato presentado al quitar las vestiduras viles es lo mismo que quitar o hacer desaparecer el pecado de la persona. Y ahora sí seguimos diciendo, ¿cómo entonces poder tener el carácter para entrar en la ciudad? Nos ha dicho él en las páginas anteriores.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y así, el perdón completo y gratuito de los pecados conlleva en sí mismo ese cambio maravilloso y milagroso que se conoce como el nuevo nacimiento. Pues el hombre no puede llegar a ser una nueva criatura a menos que sea por el nuevo nacimiento. Esto es lo mismo que recibir un corazón nuevo o limpio. El nuevo corazón es un corazón que ama la justicia y odia el pecado. Es un corazón dispuesto a ser guiado por sendas de justicia. Este es el tipo de corazón que el Señor deseaba que Israel llegase a tener cuando dijo: ¿quién diera? Y este pasaje está en Deuteronomio 5:29 y está citado. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Cristo y su justicia, página 66. Notamos nosotros qué implica entonces la justificación para Wagoner. Y vamos a mirar en la pantalla de manera resumida lo que ocurre cuando se efectúa la justificación por la fe. Como acto, encontramos en primer lugar que la parte mía como pecador es arrepentirme y confesar el pecado. Cuando confieso el pecado de todo corazón, no en el arrepentimiento espasmódico del cual habla la inspiración en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 126, no ese arrepentimiento que he hecho durante diferentes oportunidades en el pasado, no quizá el que hago cuando me lavo los pies cada 3 meses, que estoy siempre confesando la misma falta. Eso no es ningún arrepentimiento. Y lo digo, hermanos, con respeto, pero con realidad. Eso es una burla al Señor. Y ese es un arrepentimiento del cual dice la inspiración en Mensajes Selectos, tomo 1, 126 en adelante, un arrepentimiento espasmódico del cual debemos arrepentirnos. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, que de todo corazón, como Pedro quizá, colocamos el rostro en tierra y deseamos morir, entonces el Señor dice: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso equivale a declarar justo. Pero el perdón del pecado, si se diera sin un nuevo corazón, sencillamente sería una pérdida de tiempo. Porque el ser humano, ¿qué va a hacer? Enseguida va a volver a hacer lo mismo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Un corazón no nuevo no puede recibir realmente el perdón del pecado y el Señor no lo otorga porque sencillamente es perder el tiempo. Va a estar haciendo lo mismo todo el tiempo. Por eso, el Señor no declara justo sin hacer justo. Y junto con la declaración, tus pecados te son perdonados, que es borrar la cuenta de pecados, el Señor, junto con eso, hace justo. Da un nuevo corazón para que ande en los caminos del Señor. La mejor manera de saber si hemos recibido un nuevo corazón es si estamos andando en los caminos del Señor. ¿Estamos obedeciendo? ¿O decimos que es muy duro?
decimos que eso no me gusta. Decimos que el reino de Dios no es eso, que el Señor mire el corazón y que no son las cosas externas. Todas esas cosas prueban que no hemos recibido un nuevo corazón, porque el nuevo corazón ama la palabra del Señor, ama la oración, ama obedecer. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ese es el hecho que cuenta. Hermanos, estamos en un mundo donde como nunca antes ha recibido ataques la bienaventurada doctrina de la justificación por la fe. Y el diablo ha seccionado las cosas. Y el diablo ha engañado a la gente, haciéndoles creer que son declarados justos y que pueden ser justificados con un pseudo arrepentimiento y el nuevo corazón para andar en los caminos del Señor no aparece. Y creer que son dos cosas distintas y que pertenecen a dos órdenes diferentes. Pero la palabra es muy, pero muy clara. El corazón nuevo es el requisito esencial para entrar al reino de los cielos, porque como vimos, es el corazón que anda en los caminos del Señor y que está en armonía con la ley. No es entonces suficiente ser declarado justo. Y no olvidemos, el Señor a nadie declara justo sin hacerlo justo. Por eso fue que Jesús no le hizo el énfasis a Nicodemo de que debía arrepentirse para que fuera declarado justo, sino le dijo fue, tienes que nacer de nuevo. Le dijo fue, debes recibir un nuevo corazón, debes ser hecho justo, porque obviamente ser declarado justo es primero, y aunque son dos cosas que prácticamente son simultáneas, si queremos dividirlas, si queremos separarlas 1 o 2 segundos, o no sé qué tiempo sería, si es que queremos separarlas, primero es ser declarados justos y luego ser hechos justos. Por eso cuando decimos necesitas ser hecho justo o nacer de nuevo, lógicamente tiene que primero haber sido declarado justo, previo arrepentimiento profundo y sincero y confesión del pecado. Gracias al Señor, que aunque es muy importante, por supuesto, tiene su lugar que conozcamos, hasta donde podemos conocer los aspectos vitales de la justificación por la fe. No es el conocimiento de los diversos detalles y las cosas y lo que ocurre y poder dar las mínimas razones lo que cuenta. No es eso, sino la realidad de nuestra vida. La justificación por la fe es de la cosa más sencilla, creerle al Señor. Cuando le creemos al Señor, somos justificados y somos santificados por la obediencia a la verdad. Nicodemo nos sigue diciendo la inspiración, página 147 del Deseado de todas las gentes. Nicodemo aprendió la lección y se la llevó consigo. ¿Cuál lección? Leo unas líneas atrás. No es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma. Recuerdan que al comienzo leímos en una página anterior que Nicodemo había venido para discutir y que Jesús le dijo, al decirle necesitas nacer otra vez, le dijo, no necesitas tanta teoría ni discutir sobre teoría, sino lo que necesitas es regeneración espiritual. Y Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva.
necesitaremos nosotros escudriñar las Escrituras de una manera nueva. Un pastor de asociación general, profesor de teología, experto en Antiguo Testamento, necesitó empezar a estudiar la Escritura de una manera nueva. Eso tuvo que hacer Nicodemo. Y entonces aquí encontramos los resultados cuando ese fue el hecho. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, o no para discutir de la imputada, de la impartida, de si es el decreto, de si es hacer, de si es ser justos o declarar justos. Estudió las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida en el alma. Empezó a ver el reino de Dios cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Y no olvide, hermano, que el Espíritu Santo dirigirá nuestro estudio únicamente si cumplimos lo que dice San Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios en su vida íntima, ese entenderá la doctrina. Los demás no lo entenderán. Los que no estén practicando y teniendo en su corazón realmente en colocar su vida en armonía con la palabra que reciban, no entenderán la doctrina, porque no es cuestión de capacitación o de captación intelectual, es cuestión de discernimiento espiritual para entender la doctrina correcta. Nicodemo aprendió la lección y se la llevó consigo. La sierva del Señor nos hace un llamado en este punto vital. Leámosla juntos en la pantalla y quiere el cielo que sea esto una apelación del más profundo significado a nuestro corazón. En la transformación del nuevo nacimiento, la vida encuentra, y viene la cita de la sierva del Señor, un cambio tan notable que ciertamente se lo compara con la muerte. De la vida activa a la muerte, ¡qué figura notable! Aquí ninguno necesita ser engañado. Si usted no ha experimentado esa transformación, no descanse. Oh hermanos, si no hemos experimentado esa transformación, la sierva del Señor nos dice, prohibido dormir tranquilos, prohibido entrar en discusiones y controversias, prohibido enredarse en cosas que no son. Si usted no ha experimentado esa transformación de muerte a vida, si no ha tenido el cambio del carácter del lobo al carácter del cordero, si eso no ha ocurrido, no descanse. Busque al Señor con todo el corazón. Haga de esto el asunto más importante de su vida. El cielo te ayude para que esto no sea una apelación adicional a las que tanto hemos escuchado, sino que podamos decir gracias Señor por el don inefable y no descanso hasta no tener la certeza que me has hecho nueva criatura. Que el Señor te guarde.